Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos, feliz miércoles, espero que se encuentren muy bien, que el Señor esté con cada uno de ustedes, fortaleciendo su vida, llenándolos de su paz, de su amor. Aquí estamos una vez más trabajando para nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a estar compartiendo una palabra ubicada en el libro de San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 39 al 41 y posterior vamos a leer del versículo 45 al 46. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Padre, te damos gracias por tu bendecida palabra. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo este mensaje, que seas tu Dios ministrando a tus hijos, a todo aquel que escuche esta palabra, que seas tu Dios enseñándonos cada día cómo debemos estar, Dios, en comunión contigo, entregados a ti, Señor, para cumplir, Dios, con el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Señor, bendice a todo aquel que está escuchando esta palabra y fortalece su espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta palabra habla específicamente cuando se llegaba la hora de que Jesús fuera arrestado. En esta palabra se habla de que Jesús fue al monte de los olivos a orar con sus discípulos. Es decir, que aquí nosotros, o Dios, ha mostrado esta enseñanza en base a lo que es la oración. Y específicamente la oración es la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Es la relación íntima con Dios. Es el diálogo que continuamente nosotros hacemos con el Señor directamente, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese diálogo, de esa comunión, nosotros podemos recibir poder de Dios, recibir bendición espiritual de parte de Dios, recibir sabiduría, entendimiento, discernimiento, revelación de parte de nuestro Señor, porque precisamente es con ese fin que tú ores como hijo de Dios. Amén. Es necesario que continuamente cada uno de nosotros que estamos en el Señor vivamos en una entrega plena de oración. La palabra habla en muchas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de lo que es la oración. Hay unas enseñanzas poderosas de la oración. Y las más grandes, que para mí son las más grandes y las más de ejemplo, son las de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre que vivía continuamente en oración con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo estaba, cuando usted lee la palabra, dice Jesús, y después que terminó de allí se fue al monte a orar. Y después que hizo esto estaba en el monte orando. Y después estaba conectado con Dios. Y fíjense cómo Jesús, sabiendo lo que venía y siendo el Hijo de Dios, él se va a orar y él invita a sus discípulos a que oren con él. Esta palabra dice que Jesús vivía continuamente ahí en el monte de los olivos orando. Y les dice: oren para que no caigan en tentación. Y fíjense que Jesús le dice para que no caigan. Jesús no le dicen: oren que ustedes no van a tener tentación, sino que para que no caigan. Es decir, que la tentación en los hijos de Dios siempre va a estar. Porque es que la tentación viene desde ¿dónde? Desde el principio, ¿verdad? Satanás ha estado tentando a los hijos de Dios. Amén. Entonces Jesús le dice: oren, velen para que no sean tentados. Pero los discípulos no prestaron oído al Señor, sino que se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos aún viendo cuando su mayor ejemplo se había ido a orar. Amén. Y específicamente dice la palabra en Mateo capítulo 26, específicamente en el capítulo 26, habla de que Jesús dirigió esta palabra luego que Jesús se levanta y se da cuenta que ellos estaban durmiendo. Cuando Él los exhorta que por qué están durmiendo, por qué no están velando, dice que específicamente fue dirigido a Pedro, que el Señor le dice a Pedro: ni una hora has velado.
les hace esa exhortación a todos, pero específicamente a Pedro. Y después dice el Señor en el versículo 41, Él les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, el Señor le dice, pónganse a orar, porque el Señor sabía lo que venía. Y Él necesitaba que sus discípulos estuvieran preparados espiritualmente para entender lo que iba a suceder cuando lo vinieran a arrestar. Y fíjense que el no haber orado de ellos fue lo que causó toda la situación que causó en ellos. Y específicamente en Pedro, que fue el que el Señor le dijo, ni una hora velaste, Pedro. Él fue el que le cortó la oreja al guardia. ¿Por qué? Porque es que no estaban conectados con el Señor en ese momento. Ellos no aprovecharon el tiempo. Y Dios necesita que tú aproveches el tiempo. Dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pero lamentablemente no estamos aprovechando el tiempo. La iglesia, la mayoría de los hijos de Dios no están aprovechando el tiempo en la oración. No quieren orar. Y yo tengo que decirte que si tú no oras, tú no podrás estar en conexión con Dios. Es la fuente el Señor, el que nos va a dar a nosotros, nos va a regalar guía, instrucción, dirección a través de la oración. Fíjense cómo Pedro actuó en la carne cuando sacó la espada y le cortó la oreja al guardia. Él, en vez de haber sacado la espada espiritual y haber tenido sabiduría, no, él sacó la espada y actuó de manera carnal. Y eso es lo que pasa con algunos de ustedes, hermanos, que estamos, algunos, actuando en la carne porque no están dedicándole el tiempo de oración que usted necesita para estar en comunión con Dios, para que Dios lo guíe a usted en este caminar. Muchos hijos de Dios que están totalmente descarrilados, en pecado, totalmente desenfocados, desanimados, desalentados, siendo azotados de una manera tremenda de parte del enemigo y ni siquiera se levantan a pelear la batalla porque es que están débiles. Y están débiles porque no se conectan en la oración con el Señor. Jesucristo vivía día y noche metido en comunión con Dios y Él es nuestro mayor ejemplo y nosotros los hijos de Dios tenemos que tomar este ejemplo para que estemos en comunión con Dios y para que no caigamos en esas tentaciones. ¿Cómo tú como hijo de Dios, si no oras, si no estás bajo la dirección del Señor, cómo tú vas a poder hacer la voluntad que Cristo dijo que hiciéramos? Velar por los enfermos, levantar al caído, reprender demonios. ¿Con qué autoridad tú reprendes si tú ni siquiera estás lleno de la unción ni de la guía de Dios de manera espiritual? Señores, Dios nos regaló esta arma poderosa que es la oración. Pero nada hacemos con esta arma poderosa si no la usamos. Dios la dio para que usemos esta arma. Ahora, ¿qué está pasando con algunos de los hijos del Señor que se están comportando hasta peor que el que no tiene a Cristo en su corazón? Sí, algunos que ni están orando y algunos que oran solo para darle gracias a Dios nada más. Y no es así, hermano. No es así. Así tú no vas a lograr pelear esas batallas que tienes. Así no vas a lograr tener el poder de Dios en ti, dándole migajas al Señor. Dios no quiere que tú le des migajas. Dios quiere que tú seas un siervo responsable, que estés en comunión con Él. Da vergüenza delante de Dios de ver cómo algunos hijos del Señor no dedican tiempo a la oración. Todo el tiempo están con una flojera, con un bostezo, con unos desánimos. Levántese, hermano, reprenda eso en el nombre de Jesús. Reprenda espíritu de flojera, reprenda el espíritu de letargo, reprenda el espíritu de desánimo. Sacúdase el polvo, póngase la armadura de Dios, llénese de la valentía del Padre y métase en oración para que usted pueda cumplir con el propósito para el cual Dios lo llamó. Bajo esa estructura, bajo esa forma como usted está haciendo las cosas, yo le doy a usted un tiempo corto para que usted muera en los caminos de Dios. Porque para que usted se mantenga firmado en los caminos de Dios, usted debe estar conectado con la fuente que es Dios. Y para eso usted tiene que orar. Quiera o no, usted tiene que orar. Así sea de arrastra, pero usted tiene que orar. Amén. Entonces, Jesucristo es uno de nuestros mayores ejemplos y nosotros debemos ser semejanza de Jesús. Cuando Jesucristo terminó de alimentar a la multitud de los 5,000,
eso habla específicamente en Mateo capítulo 14, dice que Jesucristo, después que despidió a la multitud, él se fue al monte a orar. Dice esta palabra, se fue solo a orar. Y que Jesucristo se le hizo de noche allí. Pero luego dice en el versículo 26 de este mismo capítulo, que Jesús se le aparece a los discípulos en el mar. Esta es la historia de cuando Jesús camina sobre el mar. Y que Jesús se le presenta a los discípulos en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia eran de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Pero dice en los versículos anteriores, en el 22 y 23, que Jesús se va al monte después que despide la multitud de los 5,000 a orar y que se le hizo de noche. Es decir, Jesús se fue en el día y se metió en el monte de los olivos a orar. Y es a las 3 de la mañana que Jesús sale de la conexión con su Padre y se va al mar y empieza a caminar sobre las aguas. Pero los discípulos que no se quedaron con Jesús, velando con Jesús, orando con Jesús, cuando lo vieron en el arca, cuando vieron a Jesús caminando, ellos se asustaron y se llenaron de espanto, pensando que era un espanto. Se aterraron. ¿Y por qué se aterraron? Porque no estaban conectados espiritualmente. Estaban ahí todo como en la carne. Y cuando usted anda en la carne, usted anda con miedo, usted anda en temor, usted anda en angustia, usted anda en desesperación. Y un hijo de Dios no puede andar en los caminos de Dios bajo la guía de la carne, sino la guía del Espíritu Santo de Dios. Y hay muchos hijos de Dios en esa posición, aterrados como estaban los discípulos en el arca, viendo espantos por todos lados, viendo problemas por todos lados, viendo angustia por todos lados. En vez de estar fortaleciendo a la gente, están desanimando a la gente. Yo le voy a decir una cosa: cuando yo estaba sin el Señor en el mundo, yo recuerdo que yo tuve oportunidades hasta de hablarle a hijos de Dios. Dios me usaba para hablarles. Y tenía yo más fuerza espiritual, no teniendo a Cristo en mi corazón, hablándoles a ellos, que ellos mismos ministrándome a mí. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú seas cristiano, se trata de que tú estés en comunión con Dios. Y si tú no estás en comunión con Dios, tú vas a tener la misma postura que alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Y tú debes ser el ejemplo. Tú tienes que mostrar la esencia que Dios te dio, el don que Dios te dio, para cuál Dios te llamó. Amén. Jesucristo aquí, después de haber orado, caminó sobre las aguas. Los discípulos estaban aterrados, asustados. En Juan capítulo 8, versículo 1-3, habla también de otra historia que fue cuando a Jesús le trajeron la adúltera, ¿verdad? Los fariseos le trajeron la adúltera a Jesús para que la condenara. Y resulta que dice esta palabra que Jesús ese día, después que terminó de hacer otra cosa, dice que se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Es decir, que él pasó ahí toda la noche orando. Y que en el templo enseñaba, y en ese momento que él estaba enseñando, conectado con el Espíritu del Señor, ahí lleno del fuego y de la unción, llegaron los escribas y los fariseos y le trajeron a esta mujer que había adulterado. Y los escribas y los fariseos estaban juzgando, condenando a esta mujer, acusándola a esta mujer. Y Jesucristo, lleno de la unción de Dios, le dice: bueno, pero si ustedes están libres de pecado, lancen la primera piedra. Y Jesús no la condenó. Jesús le dijo: si ellos no te condenaron, yo tampoco lo voy a hacer. Vete y no peques más. Jesús le exhortó, Jesús le hizo un llamado a esta mujer, pero Jesús ni la juzgó, ni la acusó, ni la condenó. El tema es que cuando usted anda acusando, juzgando, condenando a la gente, es porque usted anda en la carne, usted no anda en el Espíritu. Nosotros no nos llamaron para juzgar a nadie, no nos llamaron para condenar a nadie, no nos llamaron para señalar a nadie. Ese no es el llamado de Dios para usted como hijo de Dios. Lo llamó Dios a que usted tenga compasión, a que usted exhorte, a que usted enseñe, a que usted sea de fortaleza para otro, a que usted edifique, levante al que está caído, lo ayude a salir de ese problema, no para que señale a la gente. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1, que Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo fue un hombre que imitó fuertemente a Cristo en la forma como él hizo su trabajo. Y Dios quiere que tú también seas un imitador de Cristo, pero no para decir que tú eres hijo de Dios, sino para comportarte igual, para tener la entrega igual y la pasión con el Señor. Yo te invito a que tú te conectes con Dios, a que tú busques su presencia, órale al Señor y que tú de verdad hagas el trabajo que Dios te mandó a hacer.
Yo espero que este mensaje te sea de bendición y que tú puedas estar conectado en oración con el Espíritu, alimentando tu espíritu para que no caigas en tentación, porque las debilidades y lo que está arrastrando tu vida en el camino de Dios es porque no estás entregado profundamente en la oración. La iglesia del Señor está debilitada en la oración y Dios necesita que usted se fortalezca, que la iglesia se active y reaccione. Ya la venida de Cristo está pronto cerca y si Dios viene en este momento y lo consigue a usted en la condición que usted está, mire, aunque usted haya hecho lo que haya hecho, en los caminos de Dios usted se va a quedar aquí porque usted no está haciendo las cosas como Él espera. Así que Dios te exhorta y te invita a que te metas en comunión con Él, a que te actives, a que te llenes de la armadura de Dios, a que te levantes, a que saques fuerza y te vayas a orar y dediques tiempo a la oración para que tu espíritu esté fortalecido y puedas cumplir con el llamado de Dios. Amén. Espero que el Señor te bendiga y te fortalezca a través de este mensaje en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.